con agresividad. Los abordajes, bueno, el abordaje de la excitación psicomotriz tiene 3 pilares. Yo digo que se basa en la contención verbal, ¿no? Yo siempre me río porque la contención verbal, bueno, en el hospital público o en el hospital, los que hemos hecho emergencias, realmente los cuadros de excitación psicomotriz son cuadros que no son leves, por eso digo, ¿no? Los cuadros son de moderados a graves. Es decir, el grado de intensidad llega a la agitación psicomotriz y eso no hay una posibilidad de abordaje de contención verbal. El paciente no colabora, el paciente debe ser... primero, hay que siempre digo que eso no nos pasa, porque a veces es tan rápido, ¿no? la dinámica del paciente excitado, ¿no? Que a veces no da tiempo a nada, porque nosotros decimos, bueno, debemos no tener nada a nuestro alrededor que pueda ser generador de un proyectil, ¿no? Pero a veces tenemos un RCP que tiene de todo, o un consultorio que tiene una silla que tiene, y nos ha pasado esto de regonearnos unos libros, es decir, es difícil en un paciente con excitación psicomotriz en un grado poder hacer una contención verbal. Eso se puede hacer en los grados más leves, de contenerlo, de poder, esto que digo, de las excitaciones psicomotrices de causas reactivas, donde uno puede contener al paciente, puede hacer una contención verbal, pero los cuadros que uno ve en un hospital de alta complejidad no son esos, ¿no? Son cuadros donde hay que actuar rápidamente, ahí es algo sincrónico entre la enfermería, entre la seguridad, y en lo que se debe hacer una contención física, ¿no? La contención como un recurso, ¿no? Pero como siempre decimos, es un recurso para evitar un riesgo mayor, no tanto del paciente como el paciente hace, porque ha pasado de que el paciente golpee, cuántas veces ha pasado de que los pacientes nos han golpeado a los enfermeros. Por eso debemos también ser cautelosos cuando recibimos a un paciente con un cuadro de excitación psicomotriz. A veces yo siempre digo, queremos tratar de hablar y a veces es imposible. El paciente excitado generalmente, por más con conciencia clara, no puede interpretar que uno quiere contenerlo. La contención verbal serviría para una excitación leve. Entonces, se basa en 3 pilares: contención verbal, si se puede, la contención física y el abordaje psicofarmacológico. Esto yo les había puesto un abordaje, esto me lo había pasado, cómo debemos posicionarnos frente a un paciente. Yo creo que la primera vez que era residente, siempre me decían, no te pongas nunca detrás del paciente, ¿no? O delante, o quererlo tocar, o quererlo calmar. Esas son cuestiones de que no debemos, porque el paciente cuando se excita, no da tiempo a veces. A veces hay signos que ya vemos que tiene el puño cerrado, que ya va dando indicios que el paciente va a tener o va a desarrollar un cuadro incluso de violencia. Pero a veces no, el paciente se excita, algo que dijiste, algo que no, que lo interpretó, o por su misma distorsión, lo interpreta de amenaza, el paciente se torna peligroso. Entonces siempre primero en ver que el paciente esté desarmado, porque ha pasado que hay pacientes han venido con cuchillos, excitados con cuchillos o con elementos contundentes. Tratar de no dar la espalda, de dirigirse con calma, no confrontar. Muchas veces yo he hecho intervenciones en la misma guardia, porque a veces los enfermeros por ahí les hablaba, y yo decía, no le hables, no le digas, no le respondas, o muchos, también los de seguridad, que a veces te ayudan, pero bueno, como desconocen, intervienen o lo quieren calmar o le quieren y se ponen peor, lo cual, bueno, eso siempre digo que hay que también poder hacer, psicoeducar, digo, también al personal, porque a veces, bueno, en el actuar uno por ahí hace cosas que en vez de calmar al paciente lo termina perjudicando. Y que se corren riesgos, ¿no? Porque muchos de ellos han terminado mordidos o golpeados o con una patada, pero bueno, no es fácil.
Los exámenes del laboratorio, bueno, los exámenes del laboratorio se hacen ni bien se puedan realizar. Uno depende del cuadro de excitación en ese momento, porque uno sí toma los signos vitales mientras se puede, el paciente excitado, contenido físicamente, se quiere sacar las contenciones. Cuando el paciente logra tener si el paciente estamos hablando de un cuadro de excitación grave, ¿no? Ya agitado, bueno, nosotros ya intervenimos desde lo farmacológico para después poder que el paciente empiece a tranquilizarse y podamos realizar todos los laboratorios pertinentes. Si te sospechamos en pacientes con consumo, bueno, cuando están los reactivos se deberían pedir todos los tóxicos en orina. En este momento no sé en otras instituciones, pero en el hospital están viendo los reactivos para poder pedir benzodiazepina, cocaína, marihuana. Así que lo que se debe hacer es, bueno, llega el paciente, logrando que se toman los controles, se hace todos los, se puede tomar, se llama laboratorio, se hace un hemograma, un hepatograma, un ionograma, bueno, depende también el paciente que tengamos, ¿no? Si podemos pensar que si es un adulto mayor, bueno, vamos a tratar de pedir algunas cosas un poco más especializadas, si son algunas cosas o más específicas, ¿no? En un paciente joven que sospechamos vamos a pedir una rutina, pero nos vamos a puntualizar no sé, en pedirle tóxicos en la orina. En un adulto mayor no se me ocurriría pedirle un dosaje de cocaína, ¿no? Por eso, dependiendo el tipo de paciente que en ese momento esté cursando el cuadro de excitación psicomotriz. Los abordajes, el tratamiento farmacológico, bueno, siempre va a depender de la causa que dio el cuadro psicomotriz, la causa que originó el cuadro psicomotriz, ¿no? Dependiendo. Nosotros los pacientes con psicosis, ya habiendo discriminado al paciente, si es un paciente psicótico o no, bueno, vamos a orientarnos a qué fármacos le vamos a dar, ¿no? En las emergencias, todo paciente, vuelvo a repetir, si es un cuadro de excitación leve porque es reactivo a una situación, bueno, en general manejamos vía oral, pero los cuadros de excitación psicomotriz que por lo menos recibimos o que abordamos en el hospital son pacientes con cuadros de excitación graves, agitación, con violencia, con agresividad. Entonces esos pacientes reciben, las formas de administración son intramuscular o endovenosa. Las endovenosas generalmente están más para las abstinencias alcohólicas, más cuando tenemos pacientes que tengan un cuadro de intoxicación o de abstinencia a sustancias psicoactivas, eso generalmente no calman con las intramusculares y ahí es necesario sedar más rápido al paciente y se da por bien en endovenosa. Pero el cuadro de excitación psicomotriz, básicamente los fármacos que manejamos es el lorazepam y el haloperidol. Las dosis, bueno, las dosis no deben poner el lorazepam, no debe superar los 12 miligramos por día. En un paciente psicótico damos cada 8 horas por lo menos el lorazepam, acompañado de otros antipsicóticos, el haloperidol y también algunos otros antipsicóticos típicos sedativos como la promethazina, la clorpromazina. Depende el grado de excitación que tenga, depende si también conocemos los antecedentes del paciente. Nosotros, los pacientes con trastornos psicóticos, muchos ya son crónicos, pacientes descompensados, que ya más o menos sabemos, incluso en algún momento llegó a haber olanzapina, el paciente que estaba ya en tratamiento con olanzapina la había dejado y era un psicótico descompensado con un cuadro de excitación, en algún momento llegó a haber olanzapina intramuscular, ¿no? Pero bueno, eso hubo en algún momento, pero en lo que ha habido habitualmente en el hospital es el lorazepam y el haloperidol, nunca ha faltado. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, sabemos que el haloperidol no usamos dosis mayores de 15 a 20 miligramos, cuando lo damos en vía endovenosa sabemos que tenemos que reducir, bueno, esto lo deben saber más los clínicos, pero reducimos la mitad y sabemos que básicamente el haloperidol puede dar una prolongación del QT y torsión de punta, por eso cuando tenemos una abstinencia alcohólica y tenemos
no calma al paciente, en realidad debería ir, en las vías endovenosas deberían ir con un monitoreo electrocardiográfico continuo. Generalmente las abstinencias alcohólicas. Antes, el señor Ricardo Molina, recuerdo que una vez llegó a dar 20 ampollas de alopiridol, alternando con lorazepam. El paciente estaba en la guardia, pero generalmente eso se maneja en terapia intensiva cuando el paciente ya tiene otro compromiso, ¿no? Después de antipsicóticos atípicos, bueno, lo que sigue habiendo en el hospital, prometacina, levomepromacina, pero que tendrán que ver con la causa de origen que generó el cuadro de excitación psicomotriz. Para trastornos psiquiátricos, básicamente nos manejamos con el haloperidol, lorazepam y algún antipsicótico también típico o de transición, sedativos, perdón, como la prometacina o la levomepromacina, en los pacientes con trastornos psicóticos. En los pacientes con consumos problemáticos ya utilizamos más el haloperidol o lorazepam, si viene con una intoxicación alcohólica, o haloperidol, y si viene con un cuadro más de abstinencia, el haloperidol y el lorazepam. La lorazepam, ya les digo, bueno, no la usamos hace muchos años, haría más de 10 años, en algún momento se nos dieron dosis de ampollas de olanzapina, pero que se daban a pacientes psicóticos que ya venían con tratamientos previos en olanzapina. La verdad que tienen muy buena respuesta, porque se dan en dosis mínimas o en una sola dosis nocturna, no teniendo que dar cada 8 horas al paciente. Pero bueno, eso no está disponible en nuestro hospital.